Bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer el México enigmático, insólito y misterioso. Vamos a ver qué hay un poquito más allá de la otra puerta. Iniciaremos en el norte de nuestra República Mexicana, en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, que era una ciudad pujante a inicios del siglo XIX, y me refiero a la leyenda que habla de los fantasmas del Puente de la Purísima. Bueno, tal vez hayan escuchado de ese lugar en la ciudad regiomontana, que en aquel entonces, bueno, pues era la ruta del comercio prácticamente que iba hacia la frontera norte desde Torreón, pasando por Monterrey y de ahí hacia Laredo. Era la ruta obligada, la más corta, la más segura de aquellos tiempos. De hecho, el Puente de la Purísima fue famoso debido a que prácticamente era un enclave que estaba en un sitio especial en el cual era estratégico el acceso a un punto de defensa. Por ello, de día y de noche siempre mantenían prendidas luminarias, velas, para que en la oscuridad ese paso fuera seguro. Por eso la luz siempre estaba en ese lugar. Ahora, precisemos a lo que se refiere esa leyenda. Pues resulta que en aquellos tiempos había una muchacha que era muy estimada por la población porque tenía una cualidad en su proceder. Y si algo le encantaba a ella, era cantar. Todo el tiempo cantaba de ida y de vuelta. Si iba al tianguis, era cantando. Si iba por agua al río, era también cantando. Y la voz, a pesar de que no era muy agraciada, era con mucha alma, y eso conquistó la estima de la gente. Pero bueno, pues si hacemos una historia lineal, diremos que el Puente de la Purísima fue el escenario de una dramática batalla durante la invasión norteamericana a nuestro país. Y no lograron pasar ese puente, de tal manera que quedó como un emblema de heroísmo, de entrega de la población civil, pues para mantener ese punto, pidiéndole a la Virgen de la Purísima mantenerlo seguro, tal y como fue. Y bueno, esta chica cantaba, bajaba, venía, saludaba a todo mundo, pero después de la intervención norteamericana, debajo del Puente de la Purísima se reunían bandoleros, ladrones, que sorprendían y ahí planeaban sus golpes. De tal manera que esta muchacha, por gajes del destino, se vinculó sentimentalmente con el líder de una de esas bandas. Y bueno, ese puente era considerado sagrado porque justo a su mitad había una virgen que representaba a la Virgen de la Purísima. Por ello, de alguna manera, este personaje siempre fue pues como la imagen de protección de todo aquel que transitaba sobre él. Se pensaba que de noche no debía salir la gente porque, a pesar de que estaba la protección de la Virgen, durante la noche la densidad de ese lugar era especial, sobre todo por los aparentes fantasmas que aparecían, que provenían de aquella batalla histórica durante la intervención norteamericana que aconteció, si mal no recuerdo, en 1846, esa batalla, un año antes de que pues nos despojaran de la mitad de nuestro territorio. Pero bueno, retornando a la historia de esta chica, se vinculó sentimentalmente con el líder de esa banda. Y todo el mundo estaba consternado, estaba sorprendido de cómo una mujer tan simpática, tan grácil, tan sembrada en valores especiales, tuviera que vincularse con un hombre que era todo lo contrario, era un delincuente de temer. Y desaparecían los dos. Y se dice que la gente les veía sobre el puente y no les veía más el rastro, y de pronto aparecían en otro lugar. Lo cierto es que esta relación pues despertó pues muchos comentarios, unos a favor, otros en contra, pero sí era escandalosa la conducta de ese hombre que tenía pues prácticamente controlada a esta muchacha.
Así que en cierto momento la gente empezó a intentar fraguar un plan para desequilibrar esa relación, para que de alguna u otra manera no tuviera más vigor y más fuerza, ya que consideraban que era una relación injusta para la muchacha. Pero no tuvieron que ejecutar ese plan, debido a que en cierta noche ese líder de esa banda, ese bandolero, amaneció apuñalado y boca abajo justo a los pies de esa virgen. Y cuando la muchacha se dio cuenta de lo que había acontecido, corrió al puente para intentar despedirse de su amado, que ya no tenía signos vitales. Y a partir de ese momento, esa mujer dejó de cantar para siempre, y en sus ojos se veía un reflejo de tristeza profunda, pero hay quienes dicen que se veía un reflejo de notable odio, un rostro que demandaba venganza para equilibrar el hecho de que le hayan arrebatado al único gran amor de su vida. Así que pues se le veía ir y venir, pero ya no cantaba. Y hubo un momento, después aproximadamente de un año, de que apareció justo a los pies de la Virgen de nueva cuenta otro cadáver apuñalado, otro hombre semejante en cuanto a edad al amado de esa muchacha. Y a partir de ese momento se pusieron dos veladoras que representaban la intención de que esas almas descansaran en paz para siempre. Y la muchacha desapareció. Para aquellos años ya había mucha violencia en la región y la atención fue dirigida a salvaguardar la seguridad de la ciudad, de tal manera que la investigación de quién había sido el asesino de esos dos hombres pasó a un segundo plano. Y hay quienes dicen que fue la muchacha quien ajustició al asesino del bandolero, que era quien pertenecía el corazón de la muchacha. Bueno, pasaron los años, la muchacha desapareció para siempre y algunos caminantes lo que refieren es que aparece hasta la fecha en ese paraje donde estaba ese puente dedicado a la Virgen de la Purísima, dos luces que aparecen en la oscuridad sin que haya nadie. Y además se menciona que ha habido ocasiones en que se ve una pelea entre dos hombres que terminan apuñalándose, y una vez que los dos caen al suelo, se evaporan. Y esto sin tomar en cuenta que en ese lugar se escuchan los gemidos de hombres heridos, y no se sabe si provienen esos ecos de aquella batalla contra el ejército de los Estados Unidos o provienen de esos dos hombres que quedaron sin vida, apuñalados en un charco de sangre a los pies de esa milagrosa Virgen. Bueno, esa Virgen el día de hoy se encuentra en el Museo del Obispado de la ciudad de Monterrey, por si quieren ir a conocerle. Es un lugar especial ese museo, es un lugar antiguo también, pero de alguna manera he de mencionarles que todo lo que tiene que ver con esas apariciones se dan casi siempre en luna nueva. Así que si andan por la ciudad de Monterrey, no olviden ir a conocer el paraje donde antes estaba el Puente de la Purísima. Y si van de noche, procuren no cruzar el umbral de lo insólito. Bueno, vayamos a nuestro segundo lugar, pero antes de proceder, les suplicamos que le den like, que se suscriban y que compartan. De esta manera le podemos dar vida a las sugerencias que ustedes nos envíen. Si tienen casos, envíenlos y el equipo de La Otra Puerta los volverá reales a través de lo que La Otra Puerta es capaz de llevar para ustedes. Vayamos al segundo segmento y ahora vamos al estado de Tamaulipas para que conozcan una capacidad humana que ha sido prácticamente olvidada, que es el arte de profetizar. Y bueno, prácticamente lo que sabemos de las profecías casi siempre nos vienen pues de las Sagradas Escrituras, del mundo hebreo, pero aquí en México hemos tenido, sobre todo en el prehispánico, personajes que han tenido esa cualidad. Y me voy a referir nada más y nada menos a Coxtecatl. ¿Quién fue Coxtecatl? Coxtecatl fue un personaje que vivió en una ciudad que era el enclave
de un imperio totonaca que hoy conocemos como el Tajín. Pero en aquellos años esta ciudad tenía otro nombre y era llamada Cuextlán. Cuextlán significa algo semejante a la ciudad del relámpago, del señor del rayo, que era un enclave muy famoso porque se manejaba toda la energía eléctrica de la atmósfera y tenían códigos de interpretación sus feroces y súbitas descargas, así como sus estruendos que siempre anunciaban la aparición de tormentas, de ciclones, de granizadas o de heladas que de alguna manera eran estratégicas para el cultivo de la tierra. Pero bueno, la historia menciona que hace aproximadamente 1200 años hubo un cacique, hubo un rey que se llamó Amenjenmuy, que significa en totonaca conejo noble, y el conejo estaba muy vinculado a la luna, a la noche, al poder, que da siempre la sombra y la introspección que nuestra alma podemos experimentar bajo la penumbra sobre la santa oscuridad. Y en aquel entonces recordemos que no existía el antagonismo entre el bien y el mal, solo se manejaba la sabiduría y la ignorancia. Me parece un contraste muy interesante. Más que la maldad es la ignorancia. Pero bueno, ya cada quien podrá asimilarla de la manera que consideren más correcta. Pero regresando a este lugar, en el Tajín, que es una ciudad que aunque pertenece al estado de Veracruz, fue parte de un señorío que llegaba al sur de Tamaulipas, y en ese lugar vivió un personaje muy interesante que se llamó Alvin Jobón, que nació justamente durante el reinado de este rey que era muy respetado, que era Amenjenmuy. Y este joven fue educado hasta su temprana edad, hasta donde se sabe, a los 5 o 6 años. Él fue educado de una manera con valores y principios muy de acuerdo a la época, con un vínculo con la naturaleza y el cielo y sus fuerzas de una manera sagrada, con un enfoque que correspondía a todas sus creencias, de tal manera que en aquel lugar todo lo que representaba la descarga eléctrica de los rayos y las tormentas era un código, era un lenguaje divino que llegaba solo y exclusivamente al alto sacerdocio. Bueno, una vez que estamos en ese lugar, he de mencionar que este personaje, Alvin Jobón, a los 12 años desapareció. No se sabe nada de su vida, sino hasta después de 20 años. Es decir, a los 32 años regresa a su casa, regresa con su familia y retorna calvo, además experto en el dominio de 4 idiomas, que utilizó justo una vez que fue nombrado señor del lugar. Fue prácticamente el que unificó a diferentes culturas, entre las cuales se encuentra la Tenec, la Pame, la Nahua, la Otomí, la Tepehuana y la Totonaca. Logró unificar prácticamente a estas naciones en una sola, por lo cual se le consideró un admirable sabio. Y bueno, pues hablando de las visiones que tuvo este personaje muy insólito, he de mencionar que fueron 5 las visiones que se mencionan. La primera se refiere a que en cierto momento él vio una bruma y pidió a las deidades que le hicieran conocer la verdad, el origen del universo, del mundo, de las personas y su destino. De tal manera que las deidades simplemente mandaron una nube de confusiones y él se puso muy triste, tan triste que volvió a pedir la oportunidad de tener una visión más clara para poder tener información con respecto a su imperio y al destino de su persona. Entonces se da la segunda visión, y la segunda visión consistió en que fue detenido por 2 soldados de aspecto muy extraño, de gran talla, y fue conducido a un presidio donde fue ingresado a una celda donde solo, hambriento y sediento, muere de soledad. Esa visión a él le marcó muchísimo y nunca lo olvidó. Entendió entonces que tras de la segunda visión vendrían otras, por lo cual puso mucha atención y se manifestó la tercera visión. Esta visión consistió en que él fue atacado por bestias y por espíritus oscuros,
y tuvo que sortear de una manera heroica, casi épica, todos los ataques que recibió, tanto de las bestias sobrenaturales como de aquellos espíritus densos y oscuros. Y de manera natural y amorosa, cuando todo parecía perdido para él, cuando estaba acorralado, una nube amorosa bajó de las áreas divinas y era una nube maternal. Se interpreta que esta nube maternal no fue otra cosa que una expresión amorosa de las deidades para ponerlo a salvo, y lleno de temor llegó de nueva cuenta a su lugar para, después de cierto tiempo, experimentar su cuarta visión. Y esta consistió en que él ascendió a un nivel donde se encontraban todos los espíritus de los ancestros de sus linajes, y de pronto vio cómo estaban organizados en parejas. Y después de cierto movimiento cósmico, estas parejas se transformaron en gotas de agua que comenzaron a precipitarse hacia la tierra, y una vez que estaban en tierra, eran absorbidos hacia el inframundo, lo cual también le marcó como un suceso de información que tenía que interpretar. Y por último, la quinta visión representó a la llegada de un hombre blanco, sabio, poderoso, que venía a dar con su sabiduría mucha información para entender la realidad de la tercera dimensión dentro de la cosmogonía de esa nación totonaca. Ahí terminaron sus visiones, y resulta que poco después de su quinta visión llegan noticias del Mesoamérica Central que se refieren a la caída de los toltecas, al sometimiento y derrota prácticamente del imperio de Anáhuac de México Tenochtitlan, y con eso se colapsa el bastión imperial mesoamericano que tenía bajo su yugo al imperio mexica, sometida toda Mesoamérica. Y una vez que aparecen los soldados españoles, él se da cuenta que no es quien la gente cree, que son los soldados que lo apresan, las bestias que lo atacan, los espíritus densos que lo acorralan, las parejas de espíritus ancestrales que se precipitan al inframundo para anunciar la muerte y el colapso de prácticamente toda la religión. Y a pesar de haber divulgado su interpretación de esas visiones, no hubo nada que pudiese detener la consumación de la conquista, porque tanto los sacerdotes mexicas como en este caso Alvin Obón determinan que son seres con un alma muy diferente a las conocidas, por lo cual no iban a poder derrotarlos. Así que el cumplimiento de las profecías en función a las visiones de Alvin Obón se volvieron una realidad. Este simplemente es un referente de cómo la mente humana sí puede anticiparse a ciertos procesos históricos para poder prevenir, para poder resolver o evitar los grandes dramas de la humanidad que siempre han acompañado a nuestra historia, y en Mesoamérica esa no fue una excepción. Y por último, vayamos a otra región de nuestra república y vamos al sureste. ¿Qué les parece si vamos a Tabasco? Ese estado maravilloso en el Golfo de México que fue escenario de la aparición de una cultura tal vez de las más misteriosas y tal vez de las más antiguas. Nos estamos refiriendo a la leyenda de Ixbolón y la Virgen de la Asunción. Bueno, pues primero tengo que hablarles de los chontales. Los chontales son una etnia, son una nación que vivió tanto en el norte de Oaxaca como en el estado de Tabasco. Y los chontales son una etnia que conecta mucho con la naturaleza, porque siempre han pensado que todas las expresiones de la naturaleza tienen un espíritu. Los cerros tienen a lo que ellos llaman su dueño, los ríos tienen su protector, las nubes tienen su mentor, y cada expresión natural está protegida, así como los animales en todas sus expresiones, por espíritus guardianes. Bueno, pues resulta que Ixbolón es nada más y nada menos que la reina o señora de las aguas, particularmente cuando éstas logran transformarse en los torrentes de agua que
son prácticamente la ruta de los ríos que bajan de las serranías y que descargan su líquido en el Golfo de México y en los pantanos de Xentla. Bueno, resulta que pues esta deidad llamada Ixbolom fue muy vinculada por su imagen muy semejante, como pueden ver ustedes en la imagen, a la Virgen de la Asunción de María, claro está. Se parecen mucho y resulta que los chontales, una vez que vieron la semejanza, de inmediato la adoptaron para sí. Y no hubo ningún problema en que se montaran las creencias católicas con las que ellos también, los chontales, representaban, que por cierto he de decir que el nombre correcto de los chontales no es así chontal. Ellos se hacen llamar los Yokot Anov, que significa los hombres verdaderos, las mujeres verdaderas. ¿En qué sentido? Suponemos nosotros que se refiere a que son nativos auténticos de ahí, que son realmente los herederos de la cultura olmeca. Pero bueno, ya los investigadores se encargarán de indagar antropológica y arqueológicamente los vestigios que están en esa región. Bueno, pues resulta que Ixbolom, que es en realidad para los chontales la señora del mar, es la virgen que representa también a la potencia de la luna, la fertilidad, las tormentas, y su fiesta se celebra siempre el 16 de julio de cada año, que corresponde mucho a la preparación de las siembras en aquel lugar, y se hacen rituales prehispánicos que consisten en la presentación de enramas. Para los que no sepan qué es una enrama, pues son ramas a los que se le amarran frutos, dulces, panes, alimentos y presentes, y esas ramas adornadas con presentes se les ofrenda junto con danzas, junto con cantos, juntos con misas, con feria y eventos muy culturales y propios de aquella región. Pero es muy importante que sepan que Ixbolom, la señora de las aguas, la luna viviente misma, siempre protege a aquellas personas que cuidan el hábitat, que cuidan a la naturaleza. Pero también tiene su lado oscuro, su cara oscura como la luna misma, y se dice que aquellas personas irreverentes que no respetan las expresiones de la naturaleza, así como los animales, pierden la sombra. Y es Ixbolom la responsable de secuestrar parte de la energía vital como una sanción, como un castigo de aquellas personas que se atreven prácticamente a no respetar la obra sagrada, la obra de la creación en la que nosotros hoy vivimos. Y bueno, puesto que su servidor, Gabriel Moreno, va a cruzar por el puente de la Purísima, por aquello de las dudas, vamos a ir preparando algo especial para llevar paz a aquellas almas que todavía están atrapadas en este mundo. Bueno, nos veremos en la próxima, y que la luz de la luna sea parte de su fuerza, y no olvidemos que la próxima volveremos a ir un poco más allá de la otra puerta. Hasta entonces.